Hola, ¿cómo les va? Bueno, muy chiquito quiero hacerlo, pero espero que no me lleve mucho tiempo. Solamente les quería dar un tip o dos tips a la hora de hacer un cover. Cuando elige un cover, como digo siempre, uno quiere coverar las bandas o los artistas que uno le gusta, ponerle su sello personal o su versión personal sin cambiar la música y sin cambiar la tonalidad, o sea, el sonido. Pero bueno, yo quería explicarles simplemente que siempre tengan en cuenta dos cosas: sean críticos de sí mismos, porque obviamente que uno no lo va a hacer perfecto porque no es el original, pero por supuesto le va a poner toda la buena onda y todo ese amor que le tiene a esa banda o a ese artista. Pero uno tiene que tener en cuenta y ser crítico en el sentido de saber que si uno va a cantar en inglés, tiene que tener una muy fluida pronunciación, porque recuerden que cuando uno está haciendo una canción en un idioma como el inglés, que pone todas digamos, hace una unión de palabras, tiene que tener muy fluido el inglés, ya sea por fonética o porque sepa pronunciarlo bien, porque la base es la pronunciación. Entonces, cuando ustedes están tocando su instrumento, ¿qué hacen? Tocan el instrumento, pero ven que tienen que respetar el compás. Y muchas veces, si no tienen un inglés bien fluido, les va a quedar que les falta o les sobra para cuando hacen el cambio de acorde. Entonces, el compás empieza digamos, a cambiar, empieza a cambiar la canción. Entonces, y uno se da cuenta que no está quedando bien. Por eso hay que ser crítico a la hora de elegir, que si vamos a elegir un tema sea en un idioma que nosotros estemos cómodos y que lo sepamos fluidamente, si en el caso, por ejemplo, de inglés. Y otra de las cosas que les quería decir es elegir el instrumento adecuado. Por ejemplo, en el caso de guitarra, elegir que si queremos hacer en la versión del rock metálico, porque vieron que las bandas de rock también tienen su versión acústica. Si yo la quiero hacer en la versión bien metálica, tengo que saber que tengo que constar con una guitarra eléctrica. Si de pronto tengo que agarrar y hacer un folk, tranquilamente lo puedo hacer en una acústica, hasta en una criolla, o inclusive una electroacústica, o por supuesto puedo llegar a hacerla en una versión, poniendo a la guitarra eléctrica en una versión, en un modo con el amplificador, que me suene menos metálico. Hay muchas herramientas en ese aspecto, pero siempre guiarnos en qué versión, qué queremos hacer, en qué versión, y si tenemos la suerte de tener una o dos guitarras, desde acústica y una eléctrica, o una criolla y una eléctrica, buscar que encaje más o menos para que suene, porque siempre digo este ejemplo: un tango estricto en una eléctrica o en una acústica no va a sonar a tango. Por eso digo, tener en cuenta, si quiero hacer ese cover, con qué guitarra voy a contar, o con qué recurso voy a contar. Y eso es importante para que suene más o menos a la versión que yo quiero asemejarme. Por supuesto, todo es práctica, todo es cuestión de ponerse. Inclusive hay muchas veces temas de rock que ustedes van a ver que llevan muchos solos con la eléctrica, que yo evidentemente no tengo esa fluidez con los solos, entonces esa parte la obvio, pero hago mi versión, o sea, trato de no cambiarle el tono de la canción, que se conozca la canción, como siempre digo, y la letra. Pero lo importante es eso, como siempre les digo, que uno lo que exprese, lo exprese cómodo y no se tenga que esforzar con una fonética o con un idioma que nos cuesta y que cuesta, porque hay que concentrarse en la letra y a su vez concentrar lo que está sonando y en el acorde que estoy haciendo. Y ahí es donde uno después empieza con un montón de pifies, porque por ponerle toda la fuerza en ese idioma, estoy perdiendo el oído en cómo está sonando o si uno está desafinando. Entonces, por eso, buscar un cover que sea fluido, que nos ayude y nos haga sentir cómodo en todo, desde la letra y el instrumento que vamos a tocar y los acordes. Todo eso que se logra, por supuesto, con práctica y con varios días de ensayo y poniéndole un poquito de nuestra versión, hace que les llegue siempre a ustedes o al otro con el amor que uno lo hace, porque justamente lo hace con eso, con el amor. Pero el tip es ese, simplemente ese: ser crítico de uno mismo y ver realmente que si yo quiero cantar una ópera, no estoy capacitada para cantar una ópera, lo podré hacer puertas para adentro. Pero si lo quiero regalar con amor, tengo que buscar que me concaiga, me quede lo que se llama el sonido. Y la dicción, porque la dicción, cuando yo hago otro idioma, es muy importante cuando uno va a coberear. Por eso digo, hay que elegirse el idioma para sentirse cómodo, en el que ustedes quieran, pero que uno se sienta cómodo, que lo puedan tener con fluidez, qué guitarra va a sonar a esa versión,
que no sea una guitarra que no tiene nada que ver a esa versión, porque ya digo, si es algo muy eléctrico no lo puedo pasar a una criolla. Lo puedo hacer, por supuesto, puedo hacer mi versión, pero siempre en lo posible que suene a ese tipo de, digamos, de melodía, ¿no? Que sea una melodía a la que estoy tocando. Si estoy tocando un folk, que la guitarra que estoy ejecutando suene a un folk. Hasta una criolla la puedo hacer sonar como un folk. Una eléctrica también, voy a tener que trabajarlo, pero va a sonar. Esos son los puntos indispensables. Saber ser crítico de uno y saber qué es lo que yo puedo hacerlo y que no me cueste tanto y que me respete el compás. Porque digo, cantar en otro idioma lleva mucho, mucho esfuerzo y sobre todo que caiga para respetar el compás. Bueno, les mando un beso y les deseo un buen fin de semana.